Si no te gusta el sótano, vete a la calle. Las palabras de Patricia atravesaron mi pecho como un cuchillo. Mi hijo Esteban asintió sin mirarme. Eres una carga, mamá. Hazlo fácil para nosotros. Bajé las escaleras hacia el sótano húmedo, cargando mi maleta junto al boiler. Me habían convertido en un mueble viejo, arrinconado donde nadie pudiera verme. Esa noche, con las manos temblando, marqué un número que cambiaría todo. Buenas noches. Sí, quiero proceder. Mañana, mi vida cambiaría. Ellos aún no lo sabían. Durante 40 años dediqué mi vida entera a Esteban. Lo crié sola después de que su padre murió. Trabajé doble turno para pagar sus estudios. Vendí mis joyas cuando él perdió el empleo. Soñé con envejecer rodeada del amor de mi familia. Nunca imaginé que me convertiría en su estorbo. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo comenzó hace 3 semanas cuando Esteban me pidió ayudar temporalmente. Solo mientras resolvemos la situación con Patricia, me había dicho por teléfono. Sabes que siempre puedes contar con nosotros, mamá. Nunca imaginé esto. Patricia sonrió con desdén apenas crucé la puerta principal. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fría como el hielo que se forma en las ventanas durante el invierno. Me recibió con los brazos cruzados, como si fuera una visitante indeseada en lugar de la madre de su esposo. «Hola, Aurora», dijo arrastrando las palabras. «Qué bueno que llegaste». Pero su tono decía exactamente lo contrario. Esteban apareció detrás de ella, cargando mi maleta más pesada. «Mamá, ven, te vamos a mostrar dónde vas a estar». Esperaba que me llevaran a la habitación de huéspedes donde siempre me quedaba cuando los visitaba. En cambio, caminaron hacia las escaleras que bajaban al sótano. «El sótano te queda perfecto», dijo Patricia sin mirarme, bajando los escalones como si estuviera guiando a alguien hacia una bodega. «Vas a tener toda la privacidad que necesitas». Esteban evitó mis ojos, fingiendo una naturalidad incómoda que no logró convencerme. Mi propio hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera, el joven por quien trabajé doble turno durante años, ahora actuaba como un extraño en su propia casa. «¿Aquí?», pregunté, mirando alrededor del espacio húmedo y mal iluminado. «Es temporal», murmuró Esteban, pero su voz sonaba hueca. Vi mi caja con mis cosas personales colocada junto al boiler, como si fuera equipaje que alguien había olvidado recoger. Mis fotografías familiares, mis libros, mi pequeña radio, todo mezclado en una caja de cartón que había conocido mejores días. El sótano húmedo olía a moho y abandono emocional. Las paredes de concreto sudaban humedad, y una ventanilla pequeña y alta dejaba entrar apenas un rayo de luz natural. El piso de cemento estaba frío incluso a través de mis zapatos. Patricia señaló un colchón inflable en la esquina como si fuera una acomodación suficiente. Estaba parcialmente desinflado, con una almohada amarillenta encima y una manta que había visto mejores años. «Ahí puedes dormir», dijo con la misma naturalidad con que alguien le muestra el sofá a un invitado de última hora. «Y hay un baño pequeño allá atrás». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. ¿Esto era lo que mi familia consideraba apropiado para mí? ¿El sótano, junto a las cajas de Navidad empolvadas y el calentador de agua? «Patricia», comencé a decir, pero me interrumpió. «Si no te gusta, vete a la calle», murmuró fría, girándose para subir las escaleras. Esas palabras atravesaron mi pecho como un cuchillo sin filo, más doloroso que una herida limpia, porque llegaron acompañadas de la indiferencia total hacia mi dignidad. Me quedé ahí parada, procesando lo que acababa de escuchar. Mi nuera acababa de decirme que prefería verme en la calle antes que tratarme con respeto básico. En mi propia... no, en la casa donde antes era bienvenida. Pero lo peor vino después. Esteban asintió detrás de ella. «Mamá, eres una carga constante», dijo como si estuviera comentando el clima. «Hazlo fácil para nosotros». Una carga. Yo, que había sacrificado todo por él. Intenté recordar cuándo dejé de ser amada y me convertí en una obligación.
¿Fue gradual? ¿Hubo un momento específico donde mi valor como madre se desvaneció y me transformé en este estorbo que era mejor mantener en el sótano? Guardé silencio para evitar una discusión dolorosa inmediata. ¿Qué podía decir? ¿Que había trabajado 2 empleos para pagar sus estudios universitarios? ¿Que había vendido las joyas de mi madre para ayudarlo cuando perdió su primer trabajo? ¿Que había cuidado a su padre enfermo durante 2 años sin una sola queja? Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta como piedras que no podía tragar. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, dejándome sola con mi humillación. Cada paso que daban hacia arriba era como si me enterraran más profundo en este agujero de desprecio. Bajé las escaleras sintiendo el peso de todos los años sacrificados. 40 años dedicados a criar a este hombre, a construir una familia, a creer que el amor se sembraba para cosecharse en los años dorados. Cada escalón parecía apagar mi dignidad lentamente. Primer escalón, la mujer que trabajó doble turno. Segundo escalón, la madre que se desvelaba con fiebres infantiles. Tercer escalón, la esposa que cuidó a su marido hasta el último suspiro. Cuarto escalón, la suegra que siempre intentó llevarse bien con Patricia. Quinto escalón, Aurora, la carga. El sótano simbolizaba la reducción completa de mi valor como ser humano. Era menos que un armario olvidado, porque al menos los armarios conservan cosas que alguien considera importantes. Me senté en el colchón inflable y miré alrededor. Esta era mi nueva realidad. Después de 4 décadas de entrega total, mi lugar en la familia era junto al boiler, respirando aire que sabía a humedad y olvido. Arriba escuché risadas. Ellos cenando cómodamente en el comedor que yo ayudé a amueblar, usando la vajilla que les regalé en su boda, sentados en las sillas que pagué cuando Esteban aún no tenía trabajo estable. Y yo aquí abajo, como si nunca hubiera existido. Recordé las noches sin dormir cuidando a Esteban cuando era pequeño. Las noches en vela cuando tenía pesadillas, cuando se enfermaba, cuando necesitaba ayuda con la tarea. Recordé haber sacrificado mis propios sueños para financiar los suyos. Las lágrimas silenciosas cayeron antes de que pudiera detenerlas. No lágrimas dramáticas, sino el llanto quieto de alguien que finalmente comprende que ha sido descartada. Esa noche, acostada en el colchón que se desinflaba lentamente bajo mi peso, sentí que algo dentro de mí se quebró definitivamente. No mi amor por Esteban, eso nunca moriría. Pero sí se quebró mi disposición a aceptar este trato. Me quebré, pero también desperté. Esa noche, mientras escuchaba el silencio del sótano, mi mente comenzó a hacer un inventario que había evitado durante años. Recordé las jornadas dobles para pagar su educación. Trabajaba en la oficina de seguros desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y después limpiaba oficinas hasta las 10 de la noche. 5 años así. 5 años viendo a Esteban estudiar tranquilamente mientras yo llegaba a casa con las manos agrietadas por los químicos de limpieza. «Es solo temporal, mamá», decía cuando me veía agotada. «Cuando me gradúe, te voy a compensar todo». Vendí mis joyas cuando perdió su primer empleo juvenil, el anillo de compromiso de mi madre, los aretes de perlas que me había dado mi abuela, la cadenita de oro que Roberto me regaló en nuestro primer aniversario. Todo fue al Monte de Piedad para cubrir sus gastos mientras encontraba algo mejor. «No te preocupes», me decía entonces. «Te voy a comprar joyas más bonitas cuando esté establecido». Nunca las repuso. Nunca las mencionó de nuevo. Apoyé sus sueños, aunque significaran renunciar completamente a los míos. Cuando me ofrecieron la oportunidad de estudiar contabilidad en clases nocturnas, dije que no. Esteban necesitaba que yo estuviera disponible para ayudarlo con sus proyectos universitarios. Cuando mi hermana me invitó a abrir una pequeña panadería juntas, también dije que no. Esteban estaba en época de exámenes finales. Cuando el grupo de danza de la iglesia me pidió que fuera la instructora, otra vez no. Esteban acababa de conocer a Patricia y necesitaba mi apoyo emocional para esa nueva relación. Cuidé a su padre enfermo completamente sola. Roberto estuvo 2 años postrado después del derrame cerebral. 2 años cambiándole pañales, dándole medicina cada 4 horas, llevándolo a fisioterapia, bañándolo, alimentándolo con cucharitas como a un bebé.
Esteban vivía a 20 minutos de nosotros, pero sus visitas eran esporádicas. Tengo mucho trabajo, era su excusa constante. Además, tú lo haces mejor que yo. Mantuve la casa funcionando mientras todos descansaban tranquilos. Las cuentas, los trámites, las reparaciones, la limpieza, la cocina, el jardín. Todo recaía en mí porque tenía más experiencia, o se me daba mejor, o simplemente porque nadie más quería hacerlo. Pagué deudas que ni siquiera eran mías. Cuando Patricia y Esteban se atrasaron con la hipoteca, apareció llorando en mi puerta. Aurora, no sabemos qué hacer. Van a ejecutar la casa. Saqué dinero de mis ahorros, dinero que tenía guardado para emergencias, para mi vejez, para mis propios imprevistos. Renuncié a viajes, amigos, oportunidades, libertad emocional. Cada invitación rechazada porque la familia me necesita. Cada plan cancelado porque había alguna crisis que resolver. Cada momento personal sacrificado en el altar del deber maternal. Y cada renuncia fue interpretada como una obligación permanente, como si hubiera firmado un contrato eterno de disponibilidad total. Poco a poco percibí el patrón. Siempre esperaban más de mí. Cuando daba 10, esperaban 20. Cuando daba 20, esperaban 50. Era como alimentar a un monstruo que crecía con cada bocado. Nada era suficiente para satisfacer las expectativas de ellos. Por más que diera, por más que me sacrificara, siempre había algo más que podía hacer, algo más que podía entregar, algo más de lo que podía prescindir. Mi voz siempre fue silenciada por conveniencia familiar. Ay, mamá, no exageres. No es para tanto. Estás siendo dramática. Cualquier queja mía era minimizada, cualquier necesidad propia era pospuesta. Recordé las navidades que pasé cocinando sin agradecimiento, levantándome a las 5 de la mañana para preparar el pavo, los tamales, el ponche, los postres, sirviéndoles a todos mientras ellos disfrutaban, recogiendo los platos mientras ellos se iban a ver televisión. Gracias, mamá. Todo estuvo delicioso. Era lo máximo que recibía antes de que se dispersaran y me dejaran con la cocina destruida. Recordé aniversarios olvidados por falta de tiempo. Mi cumpleaños número 60 pasó sin una sola llamada de Esteban. Al día siguiente me escribió: «Perdón, mamá, se me pasó. Estuvimos muy ocupados con el trabajo». Pero no habían estado muy ocupados para celebrar el cumpleaños de Patricia la semana anterior con una cena en restaurante y mariachi. Aurora existía apenas como servicio doméstico emocional. Una empleada sin sueldo, disponible las 24 horas, sin derecho a vacaciones ni a días libres. Mi función era resolver problemas, dar dinero, cuidar, limpiar, cocinar y desaparecer cuando ya no era útil. Cada memoria reforzaba la invisibilidad que se había construido lentamente a lo largo de los años, como esas fotografías que se van desvaneciendo con el tiempo hasta que apenas se distingue la silueta de lo que una vez fue una persona completa. Sentí tristeza mezclada con rabia profunda. Tristeza por todos los años perdidos, por todas las oportunidades desperdiciadas, por la mujer que pude haber sido si no hubiera entregado todo sin pedir nada a cambio. Y rabia. Rabia porque había permitido que esto pasara. Rabia porque había confundido amor con sacrificio total, porque había creído que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Comencé a percibir la explotación como un patrón histórico. No era algo que había empezado recientemente. Era algo que se había ido construyendo año tras año, abuso tras abuso, hasta convertirse en la norma. No era un incidente. Era mi cotidiano desde hacía décadas. Respiré profundo y me enjugué las lágrimas resignadas. Pero mientras me secaba las mejillas con la manga de mi camisón, sentí algo diferente en mi pecho. Por primera vez en años, sentí una semilla de coraje germinando silenciosamente en algún rincón de mi alma que creía muerto. Esa semilla de coraje que había comenzado a germinar recibió el agua que necesitaba al día siguiente. Patricia abrió la puerta del sótano abruptamente, sin siquiera tocar. El ruido de la puerta golpeando contra la pared me despertó de la siesta que había logrado conciliar después de una noche de insomnio. «Recoge tus platos, no somos tus sirvientes»,
dijo desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados y esa expresión de fastidio que se había vuelto su cara permanente cuando me dirigía la palabra. Fue como un golpe directo en mi alma cansada. No porque fuera la primera vez que me hablaba mal, sino porque en esas pocas palabras estaba contenido todo el desprecio que habían estado acumulando hacia mí. Miré hacia arriba desde mi colchón inflable. Allí estaba ella, de pie en las escaleras como una reina, dirigiéndose a su sirvienta más despreciable. Y detrás de ella, apenas visible, estaba Esteban. Y mi hijo, mi propio hijo, se rió discretamente, validando la humillación con esa risita cómplice que los cobardes usan cuando alguien más hace el trabajo sucio por ellos. Una sensación de abandono profundo emergió desde un lugar que no sabía que existía dentro de mi pecho. Era como caer en un pozo sin fondo, pero estando completamente consciente de la caída. En ese momento percibí que no quedaba respeto alguno, ni un gramo, ni una migaja. Yo era menos que una empleada doméstica, porque al menos a las empleadas se les paga y se les habla con educación básica. Pensé, si mi madre viera esto, mi madre, que me había criado para tener dignidad, para no permitir que nadie me pisoteara, para mantener la cabeza en alto sin importar las circunstancias. ¿Qué pensaría de ver a su hija reducida a esto? Sentí mi sangre hervir con una indignación contenida que había estado reprimiendo durante semanas. La palabra carga, que Esteban había usado el día anterior, echaba repetidamente en mi mente como una campana rota que no para de sonar. Carga, carga, carga. Entendí con una claridad brutal que no me veían como persona. Para ellos, Aurora había dejado de existir como ser humano con sentimientos, necesidades, dignidad. Yo era apenas una tarea incómoda que había que administrar, como pagar impuestos o llevar el carro al mecánico. La ruptura emocional aconteció en ese instante cruel. Fue como si algo que había estado sosteniendo mi mundo interior simplemente se partiera por la mitad con un chasquido audible que solo yo pude escuchar. Me habían apagado como una luz inútil. Simplemente habían decidido que ya no era necesaria, que ya no aportaba nada valioso, que era más fácil relegarme al sótano y tratarme como una molestia que había que tolerar. Algo dentro de mí se quebró en ese momento, y supe, con absoluta certeza, que nunca volvería a hacer lo mismo. Algo fundamental se había roto para siempre. No mi amor por Esteban, eso era imposible de quebrar, pero sí mi disposición a aceptar maltrato a cambio de migajas de afecto. Decidí levantar la mirada y ver las verdades que había estado evitando. La verdad de que mi hijo se había convertido en un extraño para mí, alguien que yo no reconocía. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo el niño que yo crié con tanto amor se había transformado en este hombre capaz de reírse de mi humillación? Esteban se había tornado un extraño emocionalmente para mí. Lo miraba y veía a un desconocido que tenía la cara de mi hijo, pero que hablaba y actuaba como alguien que nunca conocí. Alguien cruel, alguien egoísta, alguien incapaz de ver el dolor que causaba. Y Patricia siempre había sido el espejo de la crueldad de él. Ella no era la mala de la película. Ella simplemente reflejaba lo que Esteban realmente sentía, pero no tenía el valor de expresar directamente. Ella decía en voz alta lo que él pensaba en silencio. «Recoge tus platos». No era una orden de Patricia. Era un mensaje de Esteban entregado a través de su esposa. Mi vida necesitaba un límite urgente. Ya no podía seguir así, viviendo en este limbo de maltrato justificado por el amor familiar. Ya no podía seguir sacrificándome en el altar de una relación que había muerto sin que yo me diera cuenta. Los límites. Esa palabra resonó en mi mente como una revelación. Toda mi vida había confundido amor con falta de límites. Había creído que amar a mi hijo significaba permitirle todo, dárselo todo, tolerar cualquier cosa de él. Pero el amor sin límites se convierte en abuso. Y yo había sido cómplice de mi propio maltrato durante años. Por primera vez en décadas sentí que iba a reaccionar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. Ya no era la misma mujer que había bajado esas escaleras la semana anterior.
Esa noche, acostada en mi colchón que se desinflaba lentamente, sentí una coraje antigua despertar dentro de mí. Una coraje que había heredado de mi madre, que había estado dormida bajo capas y capas de sacrificio mal entendido. Era la coraje de la mujer que había trabajado 2 empleos sin quejarse. La coraje de la mujer que había criado a un hijo sola. La coraje de la mujer que había cuidado a un esposo enfermo hasta el final. Esa coraje siempre había estado ahí. Solo había estado esperando el momento correcto para despertar. Y ese momento había llegado. Al día siguiente de ese despertar de coraje, el frío del sótano me obligó a buscar más cobertores. Rebuscando entre las cajas polvorientas que Patricia había apilado en los rincones, encontré una caja antigua que no recordaba haber visto antes. Era de cartón grueso, amarillenta por el tiempo, con mi nombre escrito en mi propia letra de años atrás. Cuando la abrí, encontré documentos importantes cuidadosamente empilados. Papeles que había guardado meticulosamente durante décadas. Certificados de nacimiento, actas de matrimonio, pólizas de seguros viejas y allí, en el fondo de todo, la escritura de la casa brillaba inesperadamente bajo la luz amarillenta del foco del sótano. El papel oficial, con sus sellos y firmas, parecía resplandecer como si tuviera luz propia. Con manos temblorosas, desplegué el documento completamente. Miré las fechas, los nombres, y confirmé lo que una parte de mí ya sabía, pero había olvidado convenientemente. La propiedad era totalmente mía. Roberto y yo habíamos comprado esta casa juntos hace 35 años, y cuando él murió, todo pasó automáticamente a mi nombre. Esteban nunca completó la transferencia que había prometido formalmente. Durante años me había dicho que íbamos a arreglar los papeles para que la casa estuviera a su nombre, para facilitar las cosas cuando yo ya no estuviera. Después lo hacemos, decía siempre que yo sacaba el tema. No hay prisa. Mejor ocupémonos de cosas más importantes. Su conveniencia de postergar los trámites ahora se convertía en mi fuerza. Lo que él había visto como una molestia burocrática innecesaria, yo ahora lo veía como mi tabla de salvación. Sentí una mezcla de alivio y indignación profunda. Alivio porque tenía opciones que no sabía que tenía. Indignación porque me di cuenta de que ellos habían asumido un control sobre mi vida que legalmente no les correspondía. La casa era completamente mía, legal e incontestablemente mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada metro cuadrado del lugar donde me habían relegado al sótano me pertenecía por derecho propio. La humillación que había sentido los últimos días ganó un nuevo significado estratégico. No era solo el maltrato de una nuera cruel y un hijo ingrato. Era el maltrato de 2 personas que vivían en mi casa, comían en mi mesa, dormían bajo mi techo y tenían la desfachatez de tratarme como una intrusa. Percibí una oportunidad rara de retomar la autonomía que había perdido gradualmente. Durante años había permitido que tomaran decisiones sobre mi vida, sobre mi dinero, sobre mi futuro. Pero esta casa era mía, y eso me daba un poder que había olvidado que tenía. Sentí mi corazón acelerar con una posibilidad real que se abría ante mí como una puerta que había estado cerrada durante años. Era como si hubiera encontrado una llave que creía perdida para siempre. Era la llave perfecta que abría una puerta inesperada hacia mi libertad. Con la escritura en las manos, subí lentamente las escaleras del sótano. Cada paso me llevaba no solo hacia arriba físicamente, sino hacia una nueva comprensión de mi situación. La luz de la sala me pareció diferente, más clara, como si hubiera estado viendo todo a través de un cristal empañado que finalmente se había limpiado. Oí las risadas de Patricia y Esteban en la cocina, conversando animadamente sobre algo que les parecía muy divertido. Pero ahora, por primera vez en semanas, sentí una distancia definitiva entre ellos y yo. No era la distancia dolorosa del rechazo, sino la distancia liberadora de quien ya no necesita la aprobación de otros para sentirse completa. En aquel instante, dejé de pertenecer emocionalmente a ese lugar. Seguía siendo mi casa legalmente, pero emocionalmente ya era una extraña observando la vida de otras personas. Personas que habían elegido herirme. Personas que habían decidido que yo no merecía respeto básico.
Regresé al sótano con paso firme, sosteniendo la escritura como si fuera un escudo protector. El documento que confirmaba mi propiedad se había convertido en algo más que papel. Era la prueba tangible de que tenía opciones. Por primera vez en meses, sentí mi coraje transformándose de una emoción vaga en la posibilidad de acciones concretas. Ya no era solo rabia o indignación. Era determinación respaldada por derechos legales. Me senté en el borde del colchón inflable y saqué mi teléfono celular del bolso. Mis manos temblaban, pero esta vez no era de miedo o tristeza. Era la emoción de quien está a punto de tomar una decisión que cambiará todo. Busqué en mi lista de contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Respiré profundo, miré una vez más la escritura que descansaba en mi regazo y marqué. La llamada que haría cambiaría todo silenciosamente. Ni Patricia ni Esteban se imaginaban que en ese momento, en el sótano húmedo donde me habían confinado como un estorbo, yo estaba recuperando el control total de mi vida. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Al tercer timbre contestaron. «Buenas noches». Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Quiero consultar algo urgente». Al otro lado de la línea, la licenciada Ramírez, la abogada que había manejado los papeles cuando murió Roberto, respondió con la misma voz profesional y cálida que recordaba. «Por supuesto, señora Aurora. ¿En qué puedo ayudarla?» La abogada Ramírez escuchó cada detalle pacientemente mientras yo le contaba mi situación. Le hablé de las humillaciones, del sótano donde me habían confinado, de los insultos disfrazados de cortesía, del abandono emocional que había experimentado por parte de mi propio hijo. Mi voz se quebró varias veces, pero ella nunca me interrumpió. Esperaba mis pausas con respeto, permitiendo que las palabras salieran a su propio ritmo, sin presiones. «Y ahora duermo en un colchón inflable junto al calentador de agua», terminé de decir, sintiendo que cada palabra era una confesión dolorosa pero necesaria. Después de que terminé mi relato, la licenciada Ramírez me hizo una pregunta directa que cambiaría todo. «Señora Aurora, ¿la casa está a su nombre?». Respondí afirmando, tratando de contener la emoción intensa que me embargaba. «Sí, licenciada. Encontré la escritura. Está completamente a mi nombre desde que murió Roberto». Un silencio breve siguió a mi respuesta, pero fue un silencio poderoso. Pude escuchar a la abogada procesando la información, y cuando habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. «Entonces, usted tiene control total, señora Aurora». Esa frase simple restauró una parte de mi alma que creía perdida para siempre. Era como si alguien me hubiera devuelto una pieza fundamental de mi identidad que no sabía que me habían quitado. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. La licenciada me orientó sobre los pasos legales con una precisión calmada que me tranquilizó inmediatamente. «Como propietaria única de la vivienda, usted tiene derecho absoluto a decidir quién vive ahí y bajo qué condiciones. También tiene derecho a vender la propiedad si así lo desea». La posibilidad de vender la casa inmediatamente era completamente real. No necesitaba el permiso de nadie. No necesitaba justificar mis decisiones ante nadie. No necesitaba consultar con mi hijo sobre qué hacer con mi propiedad. «Las consecuencias de cualquier decisión que usted tome», continuó la abogada, «serían exclusivamente de las personas que han estado viviendo en la casa sin ser propietarios. Usted no tiene obligación legal ni moral de mantener a adultos independientes en una propiedad que les pertenece». Sentí el peso de décadas cayendo de mis hombros. Por primera vez en años, alguien me estaba diciendo que tenía derechos, que tenía poder, que tenía opciones. Durante tanto tiempo había creído que mi único rol era dar, sacrificar, ceder. Nunca había considerado que también tenía derecho a recibir respeto. «¿Qué necesito hacer?», pregunté, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. «Primero, necesitamos verificar que toda la documentación esté en orden. Después, si decide proceder con la venta, podemos iniciar el proceso inmediatamente. El mercado inmobiliario está favorable en su zona. Combinamos un encuentro para la mañana siguiente en su oficina.
Ella revisaría todos los documentos y me explicaría cada opción disponible. Señora Aurora, dijo antes de terminar la llamada, quiero que entienda algo muy importante. Usted no está siendo vengativa ni cruel. Está ejerciendo sus derechos después de haber sido maltratada en su propia casa. Hay una diferencia enorme. Colgué el teléfono respirando con una coraje renovada. El aire del sótano ya no se sentía tan pesado, tan asfixiante. Era como si hubiera abierto una ventana que había estado cerrada durante años. Miré la escritura que descansaba junto a mi teléfono como si fuera un escudo emocional. Ese documento era más que papel legal. Era mi protección, mi armadura, mi declaración de independencia. Era como recuperar mi propia voz perdida después de años de silencio forzado. Una voz que había sido silenciada gradualmente por la manipulación disfrazada de amor familiar, por la culpa disfrazada de obligación maternal. Arriba escuché los pasos de Patricia y Esteban moviéndose por la casa, completamente indiferentes a la transformación que estaba ocurriendo justo debajo de sus pies. Hablaban y reían como si nada hubiera cambiado, como si la mujer en el sótano siguiera siendo la misma persona derrotada que había bajado esas escaleras semanas atrás. Pero ya no era la misma. En el transcurso de una llamada telefónica de 30 minutos, había recuperado algo que creía perdido para siempre: mi poder personal. Sentí la primera centella verdadera de libertad en décadas. No era la libertad de hacer lo que quisiera necesariamente, sino la libertad de saber que tenía opciones, la libertad de entender que no estaba atrapada, que no tenía que aceptar maltrato a cambio de migajas de afecto familiar. Esa noche, por primera vez en años, dormí tranquilamente. No fue el sueño inquieto de quien está preocupada por problemas sin solución, sino el descanso profundo de quien ha encontrado un camino hacia adelante. El colchón inflable ya no se sentía como una humillación. Se sentía como un lugar temporal mientras planeaba mi próximo movimiento. Mañana, mi plan de liberación finalmente comenzaría de manera concreta y definitiva. A las 9 de la mañana siguiente, tal como habíamos acordado, me dirigí a la oficina de la licenciada Ramírez. La notaría pequeña ubicada en el centro de la ciudad olía a madera antigua y documentos importantes. Era un aroma que asociaba con momentos trascendentales de la vida: bodas, compras de casas, testamentos. La licenciada Ramírez revisó cada documento con la atención profesional que recordaba de años anteriores. Desplegó la escritura sobre su escritorio de caoba. La examinó línea por línea con una lupa pequeña. Verificó fechas y firmas con meticulosidad. «Todo está impecable», dijo finalmente, levantando la mirada hacia mí. «La casa es completamente suya, señora Aurora. Sin condiciones, sin restricciones, sin obligaciones hacia terceros. Realmente era mía». Después de semanas de sentirme como una intrusa en mi propia casa, tenía la confirmación legal definitiva de que yo era la única propietaria legítima de esa propiedad. Esteban nunca podría contestar esto legalmente, continuó la abogada, señalando las firmas en el documento. No hay transferencia registrada, no hay testamento que indique lo contrario, no hay documento alguno que le otorgue derechos sobre la propiedad. Una sensación de protección jurídica me envolvió como un manto cálido. Durante años me había sentido vulnerable, dependiente de la buena voluntad de otros. Ahora tenía la ley de mi lado, tenía derechos que nadie podía disputar. Era como si hubiera estado desnuda en una tormenta durante años y finalmente hubiera encontrado una armadura que nunca supe que tenía. «¿Qué necesitamos hacer ahora?», pregunté, sintiendo una urgencia que no había experimentado en décadas. «Si usted está segura de que quiere proceder con la venta, podemos firmar la autorización inmediatamente. Tengo contactos en el sector inmobiliario que pueden mover esto muy rápidamente». Sin dudarlo, firmamos la autorización de venta inmediata. Mi firma en ese documento fue la primera decisión completamente independiente que había tomado en años. Era mi nombre, mi decisión, mi futuro. La abogada me miró con una sonrisa que mezclaba respeto profesional y satisfacción personal. «Señora Aurora, usted está libre», me dijo con una convicción que me llegó al alma. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas sin ninguna vergüenza. No eran lágrimas de tristeza o desesperación.
Eran lágrimas de alivio, de liberación, de recuperación de mi propia vida después de años de entregarla a otros. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que ellos se den cuenta?, pregunté, porque sabía que la velocidad era crucial. Planificamos los plazos cuidadosamente antes de que la familia se percatara de lo que estaba ocurriendo. La licenciada ya había contactado a sus agentes inmobiliarios durante nuestra conversación telefónica de la noche anterior. Los compradores potenciales vendrán esta misma tarde a ver la propiedad, me informó. Tengo una pareja joven que ha estado buscando exactamente ese tipo de casa en esa zona. El movimiento rápido era esencial emocionalmente. Cada día que pasara aumentaba el riesgo de que Patricia o Esteban sospecharan algo. Además, yo necesitaba que esto sucediera antes de que mi determinación pudiera flaquear. ¿Y cómo manejamos la visita de los compradores?, pregunté. Usted tiene derecho absoluto a mostrar su propiedad. Si ellos preguntan, simplemente diga que está considerando vender. No está obligada a dar explicaciones más allá de eso. Dejé el edificio de la notaría con pasos firmes que no había dado en años. Era como si hubiera recordado cómo caminar con dignidad, cómo mover el cuerpo de alguien que tiene derechos y los ejerce. El sol de la mañana me pareció diferente, más acogedor. Los mismos rayos que esa mañana me habían parecido débiles y fríos cuando salí de casa, ahora se sentían cálidos en mi rostro. Era como si el mundo hubiera cambiado de temperatura. Respirar parecía posible nuevamente. Durante semanas había sentido una opresión constante en el pecho, como si estuviera respirando a través de una tela gruesa. Ahora el aire entraba y salía de mis pulmones con una facilidad que había olvidado. Sentí mi cuerpo liviano después de años de pesadez. Los hombros que había cargado encorvados por el peso de la humillación ahora se erguían naturalmente. Era como si hubiera estado cargando piedras en una mochila invisible que finalmente había dejado caer. Tomé el autobús de regreso sonriendo discretamente. No una sonrisa grande que llamara la atención, sino esa sonrisa pequeña y secreta de quien sabe algo que nadie más sabe. La sonrisa de quien tiene un plan. Mis manos aún temblaban ligeramente, pero ya no era del miedo o la ansiedad que había sentido durante semanas. Era el temblor del empoderamiento, de la adrenalina de quien está tomando control de su propia vida después de años de pasividad. La mujer que subió a ese autobús no era la misma que había bajado al sótano semanas atrás. Era una mujer con opciones, con derechos, con un plan concreto para recuperar su dignidad. Estratégicamente, sabía que mantener el secreto absoluto era necesario hasta que todo estuviera firmado y finalizado. Patricia y Esteban no podían sospechar nada hasta que fuera demasiado tarde para interferir. Mientras el autobús se movía por las calles familiares de mi ciudad, sentía mi destino cambiando página por página, como un libro que había estado leyendo en piloto automático durante años y que finalmente había decidido escribir yo misma. En unas pocas horas, los compradores potenciales estarían viendo mi casa que pronto dejaría de serlo, liberándome de las cadenas que me habían atado a una situación insostenible. El autobús se detuvo en mi parada y bajé con la certeza de que esa tarde marcaría el punto de no retorno en mi nueva vida. Esa misma tarde, tal como había prometido la licenciada Ramírez, una joven pareja visitó la casa con un entusiasmo sincero que no había visto en años. Carlos y María, ambos de unos 30 años, recorrieron cada habitación con los ojos brillantes de quienes ven posibilidades donde otros ven solo paredes. Admiraron la luz natural que entraba por las ventanas grandes, los espacios amplios que habían sido testigos de tantos momentos de mi vida, y especialmente el jardín abandonado que había dejado de cuidar desde que me relegaron al sótano. «Mira, amor», le decía María a Carlos, señalando el patio trasero. «Aquí podríamos poner columpios para los niños». Hablaron con emoción de los hijos futuros que correrían por esos pasillos, que jugarían en ese jardín, que crecerían en esas habitaciones. Sus voces llenaron la casa de una energía que hacía tiempo no sentía. Mientras los escuchaba planificar su futuro en mi presente, sentí que la casa realmente quería nuevos dueños.
Era como si las paredes mismas suspiraran de alivio ante la posibilidad de albergar amor genuino otra vez, en lugar del resentimiento y la frialdad que se habían instalado en los últimos años. ¿Cuánto está pidiendo por la propiedad?, preguntó Carlos, mirando alrededor del living principal. Cuando les di la cifra que había acordado con la licenciada, se miraron entre ellos con una sonrisa cómplice. «Ofrecemos 20,000 pesos más», dijo María inmediatamente. «Esta casa es exactamente lo que hemos estado buscando». Ofrecieron un valor por encima de lo esperado, y lo hicieron rápidamente, sin regateos ni condiciones complicadas. Era como si el universo conspirara para hacer este proceso lo más simple posible. Firmamos el precontrato ese mismo día en la mesa del comedor donde tantas veces había servido cenas familiares. Ahora esa mesa era testigo de mi liberación. El depósito inicial llegó a mi cuenta bancaria pocas horas después. Ver esos números en mi pantalla del celular me provocó una sensación extraña. Era la primera vez en décadas que recibía una cantidad significativa de dinero que era completamente mía, sin obligación de compartirla o justificar su uso. Sentí un renacimiento financiero inmediato comenzando a ocurrir, no solo por el dinero en sí, sino por lo que representaba: independencia económica real por primera vez desde la muerte de Roberto. Esa noche subí al sótano para guardar los papeles restantes y organizar mis pocas pertenencias. Mientras ordenaba mis cosas, miré alrededor del espacio húmedo y ya no sentí dolor. El lugar que había sido símbolo de mi humillación ahora era simplemente un sótano que pronto no sería mi problema. Cada caja de mis pertenencias parecía haber perdido peso emocional. Las mismas cajas que días antes me habían parecido la evidencia de mi reducción a nada, ahora eran simplemente objetos que pronto transportaría a una nueva vida. Subí y caminé por la casa como una visitante distante. Los muebles, los cuadros, los rincones familiares ya no me pertenecían emocionalmente. Era como despedirme de un capítulo de mi vida que había terminado. Era la despedida de un cautiverio emocional que había confundido con hogar. 2 días después, en la notaría, firmé el contrato final de venta. Mi firma en esos documentos fue el acto más liberador que había realizado en décadas. La licenciada Ramírez apretó mi mano con emoción genuina cuando terminamos todos los trámites. «Señora Aurora», me dijo con una sonrisa amplia, «ahora nadie la puede poner en un sótano nuevamente». Sus palabras resonaron en mi pecho como una promesa sagrada que me hacía a mí misma. Respiré profundamente al salir de la notaría, sintiendo cómo mi futuro se abría como un libro en blanco esperando ser escrito. El aire no solo entraba a mis pulmones, entraba a mi vida nueva. La casa que había sido mi hogar durante más de 30 años, ahora oficialmente pertenecía a 2 extraños que la llenarían de amor y risas. Y por primera vez en años, eso no me dolía. Me alegraba saber que volvería a ser un hogar feliz. Y yo, por primera vez desde que podía recordar, finalmente me pertenecía a mí misma. Ya no era la madre de Esteban. Ya no era la suegra tolerada de Patricia. Era Aurora, mujer libre de 68 años, con dinero en el banco y un futuro por escribir. Solo restaba enfrentar la tormenta familiar inevitable que se desataría cuando descubrieran lo que había hecho. Pero ya no me daba miedo. La mujer que había firmado esos papeles era capaz de enfrentar cualquier cosa. La tormenta que había estado esperando llegó exactamente una semana después de que Carlos y María tomaran posesión oficial de la casa. Patricia entró primero, como siempre, gritando mi nombre desde la puerta principal, con esa voz estridente que había aprendido a temer. «Aurora, ¿dónde estás? Necesitamos hablar contigo inmediatamente». Detrás de ella venía Esteban cargando las maletas de su viaje, con esa expresión impaciente habitual que ponía cuando las cosas no salían exactamente como él esperaba. Habían estado fuera por 10 días visitando a la familia de Patricia en Guadalajara, pero cuando cruzaron el umbral, se encontraron con una sala completamente vacía. Los muebles que habían dejado, el televisor donde Patricia veía sus novelas cada tarde, la mesa de centro donde Esteban dejaba sus llaves, todo había desaparecido. La confusión inicial
se transformó en un silencio tenso inmediatamente. Era ese tipo de silencio que precede a las tormentas más destructivas. ¿Dónde están nuestros muebles?, gritó Patricia, dejando caer su maleta con un ruido sordo que resonó en el espacio vacío. Esteban caminó lentamente hacia el centro de la sala, mirando alrededor como si estuviera en la casa equivocada. Sobre la mesa del comedor, la única pieza que habían dejado los nuevos dueños temporalmente, encontró una carta doblada con su nombre escrito en mi letra. La abrió y leyó rápidamente. Mientras sus ojos recorrían las líneas, toda la color desapareció de su rostro. Sus labios se movían ligeramente, como si estuviera releyendo las palabras para asegurarse de que había entendido correctamente. Mamá vendió... Su voz se quebró por un momento. Vendió la casa. Las palabras salieron de su boca como si fueran algo físicamente doloroso de pronunciar. Patricia explotó en una serie de insultos desesperados. Palabras que no repetiré, dirigidas hacia mí, hacia Esteban, hacia el mundo entero que, según ella, había conspirado para arruinar su vida perfecta. «¡Esto es imposible!», gritaba, caminando de un lado al otro del espacio vacío. «Ella no puede hacer esto. Es nuestra casa». Esteban intentaba llamarme repetidamente, una llamada tras otra, pero su teléfono solo escuchaba el tono de marcado sin respuesta. Yo había cambiado mi número el día anterior, precisamente para evitar este momento. Mientras ellos vivían su crisis en la casa vacía, yo observaba todo desde mi mesa en un café pequeño, ubicado a 6 cuadras de distancia. Había decidido estar cerca para presenciar este momento, pero a una distancia segura. Era como asistir a una tormenta que había dejado atrás, viendo los rayos desde la comodidad de un refugio seco. A través de la ventana del café podía ver ocasionalmente las siluetas de Patricia y Esteban moviéndose frenéticamente por la casa. Sus gestos exagerados, sus carreras de una habitación a otra, su desesperación evidente. Esteban finalmente comenzó a entender la verdadera dimensión de las consecuencias de sus actos. Durante semanas había tratado a su madre como un estorbo molesto, sin considerar jamás que esa mujer insignificante tenía derechos legales y la capacidad de ejercerlos. Patricia, por su parte, culpaba a todos menos a ellos mismos. Era culpa de la ley que permitía este abuso. Era culpa del sistema legal que no protegía a las familias. Era culpa de los nuevos dueños que habían conspirado para quitarles su hogar. «¿Cómo pudo hacernos esto?», repetían una y otra vez, como un mantra desesperado. La ironía era amargamente deliciosa. Nunca habían considerado hacerse esa misma pregunta sobre lo que me habían hecho a mí. Nunca se habían preguntado cómo habían podido relegarme al sótano, insultarme en mi propia casa, tratarme como una carga molesta. Recibí un mensaje de texto de Esteban desde el teléfono de Patricia suplicándome que regresara inmediatamente, que todo había sido un malentendido terrible, que podíamos resolverlo como familia. Por primera vez en mi vida, ignoré a mi hijo sin sentir culpa. No respondí el mensaje. No sentí la necesidad compulsiva de correr a solucionar sus problemas. No experimenté esa ansiedad maternal que me había controlado durante décadas. Mi alma respiraba con una autonomía profunda que no había conocido jamás. Era como si hubiera estado respirando aire contaminado durante años y finalmente hubiera encontrado oxígeno puro. Desde mi mesa en el café, pedí una segunda taza de té y un pedazo de pastel de chocolate. No porque tuviera hambre especialmente, sino porque podía permitírmelo. Porque nadie me estaba esperando en casa. Porque mi tiempo finalmente me pertenecía. El silencio entre Esteban y yo nunca había sido tan poderoso. No era el silencio doloroso de la incomprensión o el rechazo. Era el silencio sereno de quien finalmente ha encontrado paz. Mientras veía sus siluetas moverse desesperadamente por la casa vacía, sentí una calma que no había experimentado en décadas. Era la calma de quien ha recuperado el control de su propia vida. El caos que habían creado ahora era exclusivamente su problema. Y por primera vez en años, yo estaba exactamente donde quería estar, lejos de esa tormenta, a salvo en mi nueva independencia. 2 días después del caos en la casa vacía, Esteban logró encontrarme.
Apareció en la pequeña pensión donde me había hospedado temporalmente, con el rostro cansado y una expresión desesperada que no le había visto desde que era niño y perdía sus juguetes favoritos. La diferencia era que ahora también había culpa. Una culpa atrasada que llegaba después de las consecuencias, no antes de las decisiones. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta de mi habitación, «¿cómo pudiste vender mi casa?» Respiré profundo antes de responder, porque sabía que esta conversación definiría para siempre nuestra relación. Era mi casa, Esteban. 5 palabras simples que contenían 40 años de verdad. Intentó justificar el sótano como una necesidad temporal, como un arreglo práctico que se había malinterpretado. Solo era mientras arreglábamos la situación económica, decía, gesticulando con las manos como si pudiera borrar las semanas de humillación con explicaciones tardías. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar justificaciones. Le conté calmamente todas las humillaciones acumuladas durante esas semanas, no gritando, no llorando, solo exponiendo hechos con la claridad de quien finalmente puede ver su propia vida sin los filtros del amor mal entendido. Le hablé de cada sacrificio ignorado a lo largo de los años. Los trabajos dobles para pagar su educación, las joyas vendidas para cubrir sus deudas, los sueños propios abandonados para apoyar los suyos. Cada silencio que me habían impuesto cuando intentaba expresar mis necesidades. «Mamá, déjame explicarte», intentó interrumpir, pero continué firme. Ya había pasado demasiado tiempo callando por cortesía, por mantener la paz familiar, por ser la buena madre que nunca incomoda a sus hijos adultos con la verdad. «Tú y Patricia me borraron emocionalmente», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Me convirtieron en un fantasma en mi propia casa, en un problema que había que esconder en el sótano. Por primera vez en años, Esteban bajó la mirada. Lo vi procesar cada palabra, cada verdad que había estado evitando reconocer. Era como ver a alguien enfrentándose al espejo después de años de evitar su propio reflejo. Sentí la verdad finalmente atravesándolo profundamente. No era la verdad superficial de quien acepta responsabilidad por conveniencia, sino el reconocimiento genuino de daño causado. «No sabía, no pensé», murmuró derrotado, con la voz quebrada de quien finalmente entiende la magnitud de sus acciones. Y ahí estaba la constatación más dolorosa. Nunca había intentado pensar. Durante años había actuado en piloto automático, asumiendo que mi amor incondicional significaba que podía tratarme de cualquier manera sin consecuencias. Le expliqué que la venta de la casa no había sido venganza, sino un límite definitivo que necesitaba establecer para preservar lo que quedaba de mi dignidad. «No les debo más mi vida», le dije con una firmeza que venía desde un lugar profundo que había estado dormido durante décadas. Esteban comenzó a llorar entonces, pidiendo una segunda oportunidad que llegaba demasiado tarde. No lágrimas de niño caprichoso, sino el llanto de un hombre adulto que finalmente comprende el costo de sus decisiones. «Podemos empezar de nuevo», suplicaba. «Puedo cambiar. Patricia y yo podemos cambiar». Pero mientras lo veía llorar, no sentí rabia ni satisfacción. Sentí una liberación profunda y serena. Era la libertad de quien ya no necesita que otros cambien para ser feliz. «Esteban», le dije suavemente, «necesito vivir algo que nunca he vivido». «¿Qué es eso, mamá?» «Mi propia vida. Una vida donde mis decisiones sean mías, donde mis días me pertenezcan, donde no tenga que justificar mi existencia a nadie». Habló de terapia familiar, de tiempo para sanar, de construir una relación nueva. Pero yo sabía que algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras, y algunas libertades son demasiado preciosas para arriesgarlas en promesas de cambio. Me despedí de él con un abrazo corto pero digno. Un abrazo que contenía todo el amor que aún sentía por él, pero también toda la firmeza de mis nuevos límites. «Te amo, hijo», le dije, «pero ya no puedo vivir para ti. ¿Y ahora qué hacemos? Tú harás lo que necesites hacer para seguir adelante, y yo haré lo mismo». Cerré la puerta de mi habitación sabiendo que un ciclo fundamental de mi vida terminaba definitivamente en ese momento. No con odio ni resentimiento,
sino con la paz de quien finalmente ha encontrado el valor de elegirse a sí misma. Al otro lado de la puerta, escuché sus pasos alejándose lentamente por el pasillo. Cada paso que daba lo llevaba hacia su nueva realidad, así como cada respiración que yo tomaba me acercaba más a la mía. Por primera vez en 40 años, Aurora estaba sola. Y por primera vez en 40 años, eso se sentía como libertad. Con el dinero de la venta de la casa, alquilé un pequeño estudio cerca del centro de la ciudad. Era un espacio modesto, pero luminoso, completamente diferente al sótano húmedo que había sido mi hogar durante esas semanas terribles. Las ventanas grandes llenaban la sala de una luz suave que cambiaba a lo largo del día. Por las mañanas entraba dorada y tibia, al mediodía se volvía brillante y energética, y por las tardes adquiría esos tonos naranjas que invitaban a la reflexión tranquila. Mi primera compra fue una pequeña planta de violetas africanas que coloqué en la ventana principal. Era mi símbolo de recomenzar, algo vivo que dependía de mis cuidados, pero que a cambio me daría belleza y compañía silenciosa. La segunda semana, en mi nuevo hogar, me inscribí en clases de cerámica para la tercera edad en el Centro Cultural Municipal. Era algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había podido porque no tenía tiempo, o porque la familia necesitaba que estuviera disponible. Mis manos temblaron creando mi primera pieza. Un cuenco pequeño e imperfecto que se veía como si hubiera sido hecho por una niña de 5 años. Pero sentí un orgullo tan intenso como el de una criatura descubriendo el mundo por primera vez. No está mal para hacer tu primer intento, me dijo el instructor con amabilidad genuina. No era perfecta, pero era completamente mía. Nadie me había dicho cómo hacerla, nadie había interferido con sus propias ideas, nadie había criticado mi técnica. Era el resultado puro de mis propias manos y mi propia creatividad. En esas clases conocí a Beatriz, una vecina del edificio que se convirtió en la primera amiga verdadera que había tenido en años. Ella tenía 72 años, había enviudado recientemente, y entendía mejor que nadie lo que significaba reconstruir una identidad después de décadas de ser definida solo en relación a otros. Beatriz validó mis dolores sin emitir juicios. No me dijo que debía perdonar porque la familia es lo más importante, ni me sugirió que, seguramente Esteban no había querido lastimarme. Simplemente escuchó mi historia y dijo: «Hiciste lo correcto, Aurora». Nuestras conversas se extendían hasta altas horas de la noche, curando lagunas emocionales que llevaban años abiertas. Hablábamos de sueños postergados, de libertades perdidas, de la posibilidad de ser felices sin pedir permiso a nadie. Su amistad fue como el sol entrando por una cortina que había estado cerrada durante décadas, iluminando rincones de mi alma que había olvidado que existían. Comencé a caminar todas las mañanas por el parque cercano, respirando con una libertad que no había experimentado jamás. No caminaba para llegar a ningún lugar específico, sino simplemente por el placer de mover mi cuerpo y sentir el aire fresco en mis pulmones. Descubrí un café pequeño ubicado cerca del parque que se convirtió en mi refugio favorito. Pedía un café con leche y un croissant y me sentaba junto a la ventana a observar la vida pasar sin sentir que debía estar en ningún otro lugar. Retomé la lectura de novelas que había abandonado décadas atrás cuando decidí que era una pérdida de tiempo comparado con las necesidades familiares. Redescubrí el placer de perderme en historias de otras personas, de vivir vidas paralelas a través de las páginas. Por primera vez en años, conseguí dormir profundamente sin miedo a interrupciones. No había nadie que pudiera necesitarme en medio de la noche. Nadie cuyas emergencias se convirtieran automáticamente en mis responsabilidades. Una tarde, sentada en mi escritorio pequeño, hice una lista de todos los sueños que había olvidado propositalmente a lo largo de los años. Sueños que había enterrado bajo capas y capas de obligaciones familiares. Escribí con letra cuidadosa: viajar a lugares que solo he visto en fotografías, aprender a tocar piano, sonreír sin sentir culpa por estar feliz. Día tras día, sentí como Aurora renacía plenamente.
No la Aurora definida por sus relaciones familiares, sino la Aurora que existía por derecho propio, la mujer que tenía opiniones, deseos, preferencias que no dependían de las necesidades de otros. Mi identidad floreció más allá de la maternidad. Por supuesto que seguía siendo madre, eso nunca cambiaría, pero ya no era solamente madre. Era también estudiante de cerámica, lectora voraz, caminante matutina, amiga leal, mujer independiente. Sentí mi piel vibrar con una libertad nueva que se manifestaba en gestos simples. Elegir qué comer sin consultar con nadie, decidir a qué hora acostarme, gastar mi dinero en cosas que me hacían feliz sin justificar cada compra. Algunas noches me despertaba y por un momento me asustaba la quietud total de mi apartamento. Pero después recordaba que esa quietud era paz, no abandono. Era el sonido de una vida que finalmente me pertenecía. Finalmente estaba viviendo, no simplemente sobreviviendo de una crisis familiar a otra. Estaba construyendo días que tenían valor por sí mismos, no porque resolvieran los problemas de otras personas. Aurora había renacido, y esta vez no permitiría que nadie la apagara nuevamente. Mientras yo florecía en mi nueva vida, a través de Beatriz, quien mantenía contacto con algunas vecinas del barrio anterior, me enteré de lo que estaba sucediendo con Esteban y Patricia. Ellos habían tenido que buscar un nuevo lugar para vivir rápidamente, sin el tiempo ni la comodidad de planificar con calma. El alquiler que finalmente consiguieron era considerablemente más caro que vivir gratuitamente en mi casa y consumía más de la mitad de sus ingresos combinados. Por primera vez en años, tenían que calcular cada peso, planificar cada compra, vivir con el presupuesto ajustado que la mayoría de la gente conoce como normalidad. El confort que habían disfrutado durante años había sido completamente sustentado por mí. La casa sin hipoteca, los servicios que yo pagaba, la comida que yo proporcionaba, el respaldo financiero constante que yo ofrecía sin que ellos siquiera lo reconocieran. Sin mi casa como base, toda su rutina colapsó como un castillo de naipes. Ya no había un lugar donde Patricia pudiera recibir a sus amigas para el té de los domingos. Ya no había jardín donde Esteban pudiera trabajar en sus proyectos de carpintería. Ya no había ese respaldo silencioso que había permitido que vivieran por encima de sus posibilidades reales. Según me contó Beatriz, Patricia comenzó a quejarse de todo constantemente, culpando a Esteban por no haber manejado mejor la situación con tu madre. Sus discusiones se volvieron diarias. Cada problema económico se convertía en una oportunidad para recriminarse mutuamente por la pérdida de su vida cómoda. Fue entonces cuando Esteban comenzó a percibir la dependencia emocional que había estado negando durante años. Se dio cuenta de que nunca había aprendido a tomar decisiones difíciles, porque yo siempre había estado ahí para resolverle los problemas, para amortiguar las consecuencias de sus errores. Por recomendación de su trabajo, donde sus jefes habían notado cambios en su rendimiento, comenzó terapia psicológica. Era la primera vez en su vida que buscaba ayuda profesional para entender sus propios patrones de comportamiento. La psicóloga rápidamente identificó el patrón de abuso familiar que había desarrollado, aunque probablemente sin conciencia plena. Le ayudó a reconocer cómo había normalizado el maltrato hacia mí, cómo había permitido que Patricia escalara la situación, cómo había confundido el amor maternal con disponibilidad ilimitada. Lentamente, Esteban comenzó a reconocer sus propias sombras, esas partes de su personalidad que había preferido ignorar. Empezó a entender que había actuado con una crueldad que jamás hubiera tolerado hacia otras personas, simplemente porque asumía que mi amor lo protegería de cualquier consecuencia. 3 meses después de que vendí la casa, recibí un mensaje largo y detallado donde se disculpaba sinceramente. No era el típico «perdón si te ofendí» que había escuchado tantas veces. Era un reconocimiento específico de cada daño causado, de cada humillación impuesta, de cada vez que había elegido su comodidad por encima de mi dignidad. Por primera vez en décadas, sentí que sus palabras contenían verdad real. No era manipulación para conseguir que volviera. No era culpa superficial para calmar su conciencia.
Era el reconocimiento genuino de un hombre que finalmente había enfrentado sus propias acciones. Pero Patricia no pudo soportar esta nueva fase de Esteban. Para ella, la terapia era una pérdida de dinero, y las conversaciones sobre responsabilidad emocional eran tonterías psicológicas innecesarias. Ella prefería culpar a factores externos antes que examinar su propio comportamiento. Sus diferencias se intensificaron hasta que se separaron después de varios meses tensos y dolorosos. Patricia se mudó de vuelta con sus padres en Guadalajara, y Esteban enfrentó por primera vez una soledad como nunca antes había experimentado. En esa soledad forzada, finalmente percibió el verdadero valor que había destruido lentamente durante años. No solo el valor económico de mi apoyo, sino el valor emocional de tener a alguien que lo amaba incondicionalmente y que siempre había estado disponible para él. Todos los años de mis sacrificios ganaron significado tardío cuando se encontró viviendo solo, preparando sus propias comidas, lavando su propia ropa, enfrentando sus problemas sin el respaldo automático que había dado por sentado durante décadas. 6 meses después de nuestra última conversación, me pidió verme sin expectativas de reconciliación. Su mensaje era humilde, sin demandas, simplemente preguntando si estaría dispuesta a tomar un café con él. Acepté su invitación con el corazón firme pero no herido. Ya no necesitaba que él cambiara para estar en paz conmigo misma. Ya no esperaba disculpas para sentirme completa. Podía encontrarme con él desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Conversamos durante 2 horas con una maturidad que nunca había existido entre nosotros. Por primera vez, Esteban me habló como a una mujer completa, no solo como a su madre. Me preguntó sobre mi nueva vida, sobre mis clases de cerámica, sobre mis planes futuros. Y por primera vez en 40 años, él finalmente entendió a la mujer que yo realmente era. No solo la madre que había sacrificado todo por él, sino Aurora, una persona con sueños propios, necesidades legítimas y el derecho fundamental a ser tratada con respeto. Ese entendimiento llegó demasiado tarde para cambiar el pasado, pero quizás no demasiado tarde para construir una relación nueva basada en respeto mutuo. Ese entendimiento mutuo que habíamos alcanzado Esteban y yo se convirtió en el fundamento de una nueva normalidad. 1 año después de vender la casa, desperté en mi estudio como lo hacía cada mañana, pero esta vez había algo diferente en la calidad de la luz. El amanecer iluminaba mi pequeño espacio silenciosamente, creando esos patrones dorados en las paredes que se habían vuelto mi manera favorita de comenzar el día. No había prisa, no había nadie esperando que me levantara para resolver sus problemas. Preparé mi café como ritual sagrado y sostuve la taza caliente entre mis manos serenas. Era un momento de gratitud pura por la simplicidad de poder disfrutar mi primera bebida del día sin interrupciones, sin demandas, sin la sensación constante de que debía estar haciendo algo más productivo. Mi pequeña planta de violetas africanas había florecido por primera vez desde que la compré. Las flores moradas eran pequeñas pero perfectas, una explosión de color que alegró todo el apartamento. Toqué suavemente sus pétalas delicadas, como si fuera una promesa cumplida, tanto de la planta hacia mí como mía hacia mí misma. Abrí la ventana completamente y sentí el viento leve de la primavera entrando libremente. El aire fresco llevaba consigo el aroma de las flores del parque cercano y la promesa de un día que me pertenecía completamente. Respiré profundo con la plenitud de una mujer entera. No una mujer definida por sus relaciones o sus sacrificios, sino una mujer completa por derecho propio, con una vida que tenía significado independiente de las necesidades de otros. Mi clase de cerámica comenzaba a las 10, como todos los miércoles. Había progresado muchísimo desde aquel primer cuenco tembloroso. Ahora mis manos creaban piezas que realmente me gustaban, que regalaba con orgullo o que conservaba para decorar mi espacio personal. Caminé hacia el Centro Cultural de Espacio, apreciando cada paso del recorrido que se había vuelto tan familiar. Ya no caminaba como alguien que tiene prisa por llegar a resolver problemas, sino como alguien que disfruta del simple acto de moverse por el mundo. Mi vida finalmente tenía el peso correcto.
No era demasiado vacía ni abrumadoramente pesada. Era exactamente lo que una vida debía ser, llena de actividades que me daban placer, relaciones que me nutrían y tiempo suficiente para simplemente existir. Después de la clase, cumplí una cita que había programado con Esteban para tomar café juntos. Era algo que habíamos comenzado a hacer mensualmente. Un encuentro que ambos valorábamos, pero que ninguno necesitaba desesperadamente. Nuestra conversación fluyó con una humanidad que no había existido antes entre nosotros. Hablamos de su trabajo, de mis nuevos proyectos, de libros que habíamos leído, de películas que queríamos ver. Era una conversación entre dos adultos que se respetaban mutuamente. Él reconoció sus errores pasados con una humildad genuina, pero sin la dramatización excesiva que había caracterizado nuestras primeras conversaciones después de la venta. Ya no necesitaba flagelarse constantemente para demostrar su arrepentimiento. No buscábamos reconstruir el pasado, ni borrar lo que había sucedido. Buscábamos simplemente comprensión mutua y la posibilidad de una relación nueva basada en respeto real. Habíamos logrado retomar un vínculo que era posible, saludable y fundamentado en límites claros. Él ya no esperaba que yo resolviera sus problemas, y yo ya no sentía la compulsión automática de sacrificarme por su bienestar. La casa vendida había dejado una lección eterna para ambos, que los límites no son muros que separan, sino marcos que permiten que el amor fluya de manera saludable. Entendimos que los límites son una parte esencial del amor verdadero. Sin límites, el amor se convierte en dependencia, manipulación o abuso disfrazado de cariño. Después de nuestro café, regresé al parque donde había comenzado mi proceso de renacimiento un año atrás. Era el mismo lugar donde había dado mis primeros pasos como mujer independiente, donde había aprendido a caminar por el simple placer de moverme. Me senté en mi banco preferido, el mismo donde me había sentado tantas tardes reflexionando sobre mi nueva vida. Esta vez, sin embargo, no estaba procesando dolor o planificando cambios. Estaba simplemente disfrutando la paz de una vida que finalmente me pertenecía. Miré alrededor del parque, observé a las familias jugando, a los ancianos alimentando palomas, a los jóvenes estudiando bajo los árboles. Era un mundo lleno de vida que yo ahora podía apreciar sin la constante preocupación por problemas ajenos. Aurora, me dije en voz baja, bienvenida a tu propia vida. Y por primera vez en décadas sonreí con una alegría que no dependía de la aprobación de nadie más. Una sonrisa que nació desde un lugar profundo de satisfacción personal, de paz genuina, de gratitud por haber encontrado el coraje de elegirme a mí misma. Era la sonrisa de una mujer que había aprendido que amar a otros no requiere desaparecer como persona, y que ser madre no significa renunciar para siempre a ser mujer. Aurora había renacido, no como alguien nueva, sino como quien siempre había sido debajo de todas esas capas de sacrificio mal entendido. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más, haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.